Hola, buenas tardes. Pues como les decía, tenemos hoy un invitado muy especial, un querido amigo del Club de Cuna, del Hospital Ángeles del Pedregal, el doctor José Núñez del Prado. Él es pediatra neonatólogo. Y pues yo lo que les puedo decir es que lo aprovechen. Para nosotros es un placer volvernos a ver, aunque sea a esta distancia, doctor. Así Si es, quiere gracias empezar a Amalu. compartir pantalla, puede compartir solo aplicación. Entonces, ahora vamos a comenzar. Pues buenas tardes a todas y todos. Ahorita vamos a empezar. Muchas gracias primero al Club de Cuna, al Maluz igualmente, qué gusto vernos después de unos meses. Y a todos bienvenidos. Yo, como les estaba diciendo al Maluz, soy pediatra y neonatólogo aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Vamos a hacer una plática que se trata de la primera etapa de la vida y es una cosa muy importante porque vamos a ir viendo el recorrido desde el momento en el que están ustedes ahorita, antes de que sus bebés nazcan, y especialmente la parte que corresponde al primer mes. Entonces, vamos a empezar con un poquito de cómo se evalúa a los recién nacidos y les voy a decir que nosotros como pediatras dividimos este trabajo en tres partes. La parte prenatal en la que estamos ahora, la parte de atención del recién nacido durante el nacimiento y la parte de en los cuidados posteriores. Entonces, lo primero es, ¿para qué necesitamos una visita prenatal? Yo siempre les aconsejo que a sus ginecólogos ustedes les digan, oye, quiero conocer a mi pediatra, si es que sus ginecólogos los están recomendando con alguien, o si ustedes eligen a un pediatra, hagan una cita prenatal. La ventaja de esta época es que nosotros podemos hacer también telemedicina y hacer una visita prenatal virtual. Creo que ha sido muy frecuente conmigo en esta temporada y es algo que pues se ha modificado un poquito, pero que nos permite conocernos bien. Y para mí es muy importante porque ustedes le van a entregar el tesoro más grande de sus vidas a una persona y esa persona tiene que saber cuál es el entorno de ese tesoro. Entonces nosotros en la visita prenatal recabamos algunos datos tanto de la mamá como del papá, pero mucho más énfasis en la mamá. Vemos si es que hay alguna condición de riesgo. Especialmente les puedo decir que yo como neonatólogo muchas veces pues vienen pacientes y me dicen, oye, tengo tales enfermedades, mi embarazo es de alto riesgo, o vienen pacientes y me dicen, todo está bien, y eso también a nosotros nos permite planificar desde el número de personas que van a intervenir en el equipo hasta el equipo disponible en el lugar del nacimiento y los cuidados posteriores, tanto inmediatos como mediatos. Y además porque nos conocemos. ¿Qué tal si ustedes conocen a un pediatra y dicen, oye, pues no hicimos buen clic, no me sentí cómoda o cómodo con la persona que va a atender a mi bebé? Es una muy buena oportunidad para también ustedes poder decidir qué van a hacer. Entonces es muy, muy, muy importante la visita prenatal. Cuando los bebés nacen, ustedes van a tener seguramente una plática enfocada al momento y la atención del parto, pero lo que yo les voy a decir ahorita es que nosotros las acompañamos desde el momento en el que ustedes ingresan a labor. Si es que va a ser un parto por vía vaginal, nosotros estamos viendo la monitorización, checamos qué medicamentos están utilizando, cómo está el trazo del tococardiógrafo, que mide la actividad uterina y los latidos del corazón de sus bebés, y nosotros podemos estar más o menos tomando previsiones de cómo va a estar el nacimiento. En el caso de una cesárea, pues también el ginecólogo nos va diciendo cómo están los eventos previos antes de programarla, y eso nos permite conocer cuál va a ser la condición del nacimiento de sus bebés. Hay un periodo de estabilización de los recién nacidos, ahí aprovecho para presentarles a mi esposa y a mi hijo, que nosotros tenemos que evaluar. Es un proceso un poquito complejo, tenemos que ver cuál fue la vía del nacimiento. En caso de que se haya hecho una cesárea, tenemos que ver cuál fue la indicación. ¿Fue elección de la mamá? ¿Fue una condición que haya llevado a que se haga una cesárea? ¿En qué momento se hace? ¿Hay una infección subyacente? ¿Qué está pasando? Y nosotros tenemos que ver cuáles son las medidas que utilizamos en la reanimación. Algo que es importante y que hay que recalcar, el hecho de atender a un bebé sano en todo el mundo, el nombre técnico, el nombre médico de ese procedimiento es reanimación neonatal. Entonces, a veces cuando uno escucha
cómo estuvo la reanimación del bebé, ¿no? La plática entre médicos puede asustarse mucho, pero quiero que ustedes sepan que esa es la forma en la que le llamamos simplemente atender el nacimiento de un bebé. Evaluamos cómo estuvo el líquido amniótico, cómo está la placenta, cómo está el cordón umbilical. Los ginecólogos y nosotros tenemos mucha plática previa y mucha plática en el momento del nacimiento para saber cuáles son las condiciones en las que viene su bebé al mundo. Además de eso, hay una etapa postnatal inmediata en la cual nosotros tenemos que tomar muchas cosas. Por ejemplo, tal vez el personal de enfermería esté preocupado porque el bebé no regula bien la temperatura o porque la respiración está un poquito más frecuente de lo que nosotros esperamos o por algún dato en el examen físico. Pero tal vez los papás, eso no es una preocupación para ellos. Tal vez para los papás la preocupación más grande es ver si no sé, si está sano en el sentido integral de la palabra, si es que hay algún punto de tensión, si es que todo salió bien durante el procedimiento o por qué se le puso una calificación. O sea, hay cosas que antes los médicos decíamos, no, es que eso no es importante porque tal vez no era importante desde el punto de vista médico, pero es muy importante saber cómo se están sintiendo ustedes y cuáles son sus preocupaciones. Entonces, una cosa que ustedes no tienen que dejar de hacer es plantearle a su médico qué es lo que están pensando y cuáles son las dudas que tienen respecto al nacimiento de sus bebés. Además de eso, nosotros cuando nace un bebé hacemos ciertas mediciones, vemos cómo está el peso, la talla, cuánto mide su cabecita y eso nos permite evaluar bien a sus hijos. Les tomamos los signos vitales para ver que todo esté bien y en caso de que sea necesario, les puse ahí tres parámetros que se toman bajo ciertas circunstancias, que son los niveles de azúcar en la sangre, el nivel de oxigenación en la sangre, o un estudio de cómo están tanto el dióxido de carbono como el oxígeno en la sangre si fuera necesario. A esta evaluación del recién nacido le vamos a también a añadir lo que es la evaluación postnatal dentro del hospital. ¿Qué está pasando con el bebé? ¿Cuánto pasa despierto? ¿Cuánto dormido? ¿Cómo se está acoplando a la alimentación con su mamá? ¿Cómo se está estableciendo esto? Y si se está complementando la alimentación o no con algo más. ¿Cómo está evacuando? ¿Cómo está haciendo pipí? Si es que se va a hacer algún procedimiento no rutinario y también rutinario, como son los tamices, o en el caso de algunos varoncitos, si los padres lo desean, una circuncisión. Y evaluamos ciertos resultados de los estudios que se hayan tomado en caso de que sean necesarios, como por ejemplo, cuál es el grupo de sangre del bebé, si se le tomó una radiografía del pechito, cómo está y demás. Y eso nos permite a nosotros darles a ustedes el panorama de cómo está el estado de salud de sus hijos. Antes de que se vayan del hospital, durante las primeras 48 a 72 horas de vida, nosotros vemos cómo está la estabilidad tanto neurológica como la estabilidad cardiorrespiratoria de un recién nacido. Con esto nos referimos a que nosotros evaluamos cómo está respirando, si no tiene algún sonido que nos llame la atención en los sonidos cardíacos, si es que está reactivo a los estímulos, se abre bien los ojitos, mueve bien las extremidades y demás. Además de esto, nosotros evaluamos cuál es el estado de hidratación de un bebé y cómo está alimentándose, cómo está haciendo la evacuación de desechos y demás. Y un punto importante que vemos es si es que no se está empezando a poner amarillito, porque hay ciertos puntos que nosotros tenemos que ser como muy inquisitivos y uno de ellos es la coloración amarilla de la piel. Ustedes ya lo han debido ver, leer o alguien les ha platicado al respecto, pero cuando los bebitos nacen, muchos de ellos se empiezan a poner amarillos. Eso es un proceso que puede ser muy normal, pero también hay casos en los que no lo es, si es que empieza antes de las 24 horas, si es que hay una probable infección desarrollándose, si es que el grupo de sangre no es compatible con el de su mami. Ahí hay varias cositas que nosotros tenemos que evaluar antes de que se vayan a casa. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Hay cosas que yo quiero que ustedes sepan. Lo primero es que los bebés duermen, todo el día duermen, el promedio de 21 horas hasta 23 dormidos. Que cualquier cosa que ustedes hagan, desde una pluma que se cae hasta un estornudo, los despierta y hace que lloren. Que se pueden poner amarillos, especialmente en la carita y en la primera parte del tórax. Mientras más abajo llegue el color amarillo, es más atención la que hay que ponerle a este punto.
que a veces cuando los desvestimos para poder bañarlos o para revisarlos o cambiarlos de pañal, ellos pueden ponerse como una redecilla de vasos sanguíneos o pueden empezar con un punteíto en la piel, que es muy llamativo y que los papás, especialmente con el primer bebé, se asustan mucho, pero que son cambios normales por el cambio de temperatura. La piel es muy delgada en los bebés, los vasos sanguíneos están muy superficiales y esto puede hacer que haya unos cambios de coloración muy notorios. Y los bebés cuando lloran se ponen de un color muy, muy, muy rojo. Y eso también hace que nosotros a veces nos alarmemos. Hay ciertas condiciones de la piel que son muy llamativas, pero son poco peligrosas. Me refiero a, por ejemplo, el eritema tóxico, en el cual los bebitos tienen unos granitos punteados que se pueden percibir incluso palpándolos y la piel se les inflama. Eso es el contacto que tienen los bebés con el ambiente. La primera vez que ellos tienen contacto, muchos factores del ambiente, polvo, ácaros, bacterias y demás, entran en contacto con esa piel que no había recibido antes ninguna especie de contacto con el entorno y la inflaman. Pero esto se pasa solito. También hay ciertas condiciones como las llamadas miliarias, tanto la roja como la cristalina, y también hay otras condiciones como cuando los bebitos desde el vientre succionan sus extremidades y a veces al nacer se ven unas lesiones que son unos callos por la succión que están haciendo. Además de esto, los bebés pueden desarrollar acné neonatal porque las hormonas del embarazo tienen una influencia muy grande en la piel. Todas estas cosas, aunque son muy vistosas, y Alma Luz ya me ha escuchado decir varias veces que esta es como la galería de los horrores para los papás porque dicen, ¿cómo que se puede poner así mi bebé? No implican enfermedad. Todos estos bebés son bebés sanos que solamente tienen condiciones benignas de la piel. Algo que es muy importante, bajo condiciones habituales y lo que nosotros esperamos con sus bebés es acompañarlos como familia, pero no intervenir de más. Me refiero a que si ustedes se acuerdan de su pediatra en la sala de partos, como la persona que tomaba las fotos y les estaba dando informes de cómo estaba su bebé, es porque todo está bien. Y el 95% de nuestra función es de vigilancia. Es más importante saber cuándo no meter las manos a un bebé que cuándo hacerlo. Entonces, quiero que estén muy despreocupadas respecto al nacimiento. O sea, como la diapositiva lo dice, es el proceso más natural de los procesos humanos. Pero la atención en los hospitales es muy relevante, tanto así que la mortalidad infantil ha disminuido a partir de que los partos se atienden en hospitales. No porque algo vaya a salir mal en el nacimiento, sino porque es la forma en la que nosotros podemos estar atentos a las posibles complicaciones y arreglarlas antes de que sucedan. Y los recién nacidos, pues para la familia muchas veces son como niños de cristal, que uno no los quiere ni tocar fuerte porque piensa que se van a romper. Y a veces ven y van a ver a los médicos y nosotros los agarramos a veces como si fueran de hule. Y es una cuestión en la que son un grupo que sí es vulnerable porque son delicados, pero al mismo tiempo es la población más resistente. Yo les puedo decir que yo que me dedico a ver niños en terapia intensiva, no hay adulto que resista lo que resiste un niño y salga así de bien como salen ellos. Entonces, es una cuestión en la que ustedes tienen que estar emocionados por recibir a su hijo o hija, pero no asustados al respecto. Cosas importantes, la lactancia. No es posible cuánto de evidencia hay respecto a qué beneficios tiene la lactancia de seno materno. Es un punto muy relevante y en el que los médicos hemos tratado cada vez más de apoyar estos procesos naturales. ¿Ok? Tal vez es muy fácil decir, no, ¿sabes qué? Es que estás un poco inflamadita, no le des leche. Es que comiste algo pesado, no le des leche. Es que no se va a llenar tan rápido y te va a costar más. Entonces mejor complementamos con fórmula. Pero la verdad es que el mejor alimento para un bebito en general siempre va a ser la leche materna. Entonces, ustedes hablen con sus pediatras y con sus ginecólogos para elaborar estrategias que nos permitan tener una lactancia exitosa. Hay ciertas condiciones en las cuales esto no va a ser posible y en
casos individuales lo vamos a platicar con las pacientes y ustedes lo van a platicar con sus médicos, pero en general vamos a hacer estrategias para que la lactancia sea sostenible. Yo lo único que les puedo decir es que uno es carrera de resistencia y no de velocidad, que no se sientan abrumadas porque la gente se les va a acercar y les va a decir, es que yo, cuando mi bebé lloraba, aunque yo no esté cerca, ya empezaba a gotear, y tal vez lleguemos a eso y está muy bien, pero eso no sucede en la primera semana de vida. Entonces, muchas veces, lejos de estimularnos para una producción de leche adecuada, nos asusta un poquito ese proceso y las mamás pueden pensar que están fracasando en darle de comer a su bebé cuando es un proceso natural que se va a ir desarrollando paulatinamente. En caso de que no podamos alimentar a un bebé, existen alternativas, pero lo importante de esta diapositiva, en la que otra vez utilicé a mi pobre hijo como sujeto de pruebas y de fotografías con una botella de Coca-Cola, pero lo que quería demostrarles es que hay alternativas como, por ejemplo, darle leche materna, pero si tiene una paciente unas lesiones en el pecho que le están lastimando mucho, o el proceso de succión le está costando, o el pezón no está bien formado, varias cosas, podemos darle un envase artificial, es decir, extraer la leche y darle la leche en un biberón. En algunos entornos, México no es uno de ellos por el momento, y la época COVID definitivamente no nos ayuda con los bancos de leche, se puede utilizar leche de donación de otro humano. Y la última alternativa es utilizar el complemento de una fórmula infantil. No me quiero detener mucho en esto porque realmente quiero dejarles el mensaje de que tratemos de apoyar la lactancia de pecho. ¿Ok? Pero si es que al final de la plática tienen dudas de esto, lo vamos a resolver. Mande, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Ana Gabriela, estamos viendo tu micrófono abierto. No, creo que no, doctor, lo cerró. Ok, bueno, entonces, la lactancia, el primer día de vida, las mamás apenas dan 10 mililitros en 24 horas por cada kilo que pesa su bebé. Les estoy hablando de una onza en promedio, que son 3 kilos que pesan los bebés en promedio, en todo el día. Es muy poquita la cantidad de leche que se produce el primer día. El segundo día se duplica y llega hasta 20 mililitros por kilo. Y entre el tercer y cuarto día existe algo que Almaluz les va a explicar ampliamente, que muchas personas llaman golpe de leche. Hasta las mamás a veces les da fiebre, escalofríos, sienten la turgencia en el pecho muy fuerte y empiezan a tener una producción acelerada y muy, muy, muy fuerte de leche. Entonces, no se desesperen, vamos a llegar a eso, pero tengan en cuenta que eso es con calmita y que el estrés es el peor enemigo de la lactancia. ¿Qué problemas son los problemas más frecuentes que tenemos nosotros? Que haya retraso en el aumento de la producción de leche, que le pasa casi al tercio de las mamás, que la mamá haga dietas, porque todo el mundo le recomienda, oye, no comas pescado, no comas grasa, no comas lácteos, no comas tal cosa, y de repente empiezan a tener unas dietas muy cerradas y la leche cambia su composición. Esto hace que los bebitos no tengan los nutrientes adecuados y que terminemos en una falla de lactancia y en una escasa ganancia de peso y demás. Entonces ustedes traten de alimentarse bien, o sea que siempre los guíen sus ginecólogos y pediatras, pero en general traten de comer bien. Que las tomas de leche no sean eficientes es una cosa muy frecuente y esto tiene que ver con que el pecho muchas veces, si existen lesiones, si es que el pezón está invertido, si es que el bebé no tiene hambre y estaba llorando por otra situación, el pañal sucio, calor, frío, sueño, lo que ustedes quieran, seguramente no va a ser una toma eficiente, nada más va a succionar para relajarse un poquito y perder tantita ansiedad, pero se va a quedar con hambre y en 10 minutos va a volver a tener hambre y les va a volver a pedir. Entonces, estas tomas ineficientes, lejos de ayudar a la lactancia, pueden perjudicar. Y que haya dolor o molestia durante la lactancia. En el periodo de adaptación a la lactancia puede haber ciertas molestias asociadas en el pecho, algunas grietas, irritación de la piel,
Pero, por ejemplo, una cosa que es importante es que ustedes, después de darle de comer a sus bebés, limpien su pecho con un poquito de agua para que la saliva de sus bebés se vaya, porque la saliva tiene enzimas que hacen digestión y eso les lastima mucho la piel a las mamás. Esto de los baños, ¿qué hacemos? La recomendación es bañar a un bebé por lo menos 3 veces por semana y se puede llegar a hacer baños a diario. Depende mucho la escuela y la bibliografía que nos recomienda diferentes cosas, pero mi recomendación hoy va a ser, por lo menos tratemos de bañar a un bebito 3 veces por semana y si es posible hacerle baños a diario. ¿Qué implica bañarlos? No implica llenarlos de shampoo y jabones, solamente agüita. Entonces no traten de utilizar productos químicos en exceso. Lo más importante es utilizar agüita y jabón, ¿ok? Y los cuidados del cordón umbilical. Algo que ustedes tienen que estar fijándose constantemente es que no se infecte el cordón umbilical, porque es el sitio de ingreso de infecciones más frecuente en los recién nacidos. Para que nosotros tengamos un buen control de eso, tenemos que limpiar con un antiséptico, por ejemplo, microdacin o mertiolate. No es buena idea dejar que se humedezca, como ustedes ven en la foto que está en esta diapositiva, lo estamos limpiando con un cotonete y hay que vigilar que no se vaya poniendo la piel alrededor roja e inflamada. Todas esas cosas van a hacer que no tengamos infecciones del cordón umbilical y de la base del ombligo. Si ustedes hablan con nuestras mamás, muchas de ellas les van a decir que nosotros dormíamos viendo boca abajo, pero la recomendación mundial en el 2020 es que la posición ideal para dormir es durmiendo en la espalda viendo hacia arriba, ¿ok? Esto hace una reducción muy importante de hasta 1/3 o el 50% de las muertes de cuna. Se recomienda que siempre duerman en una superficie que sea dura, que no estén en un colchón en el cual se puedan flexionar mucho y no rodearlos ni de mantas, ni de almohadas, ni de peluches, ni de nada de esas cosas. Abajo les estoy poniendo que no se recomienda el colecho como rutina, pero últimamente me he estado topando con que muchas definiciones de colecho son variables. Hay personas que toman como colecho el tener una cuna adyacente a la cama y eso está bien, pero el colecho que no se recomienda es que los papás estén durmiendo y el bebé esté al medio de los papás sin que haya un bloque físico que los divida, porque eso se ha asociado a un incremento de la muerte de cuna. Los bebés con la temperatura. Una cosa que es muy importante es que en Latinoamérica nos encanta pensar que los bebés son tamales y los envolvemos en 1000 capas, pero realmente no necesitamos abrigarlos tanto. Los bebés necesitan estar usualmente con algo que los cubra, que sea uno más de lo que uno necesita como papá. Si yo estoy cómodo con una camisa, el bebé va a necesitar su pañalero y una mantita. Pero no necesitamos abrigarlos con 5 mantas todo el tiempo, todo el día, ¿ok? Y al mismo tiempo, un buen lugar para tomar la temperatura es en la base del cuello, en la parte posterior, donde nosotros podemos tener una buena medición, porque si nosotros les tocamos las manos, los pies o la punta de la nariz a los bebés, siempre van a estar frías. Y entonces esa no es buena manera de medir la temperatura. El patrón de evacuaciones es muy variable. Es tan normal que un bebé haga una vez cada 2 días popó, como que haga 8 veces por día. Y es tan normal que un bebé haga como borreguito a que haga como pato. ¿Por qué? Porque el intestino se está todavía en un proceso de maduración muy grande durante los primeros 3 meses de vida. Y la apariencia del abdomen muchas veces llega a ser como el perrito que les puse en la foto, que parece que se hubiera comido una sandía. Los bebés se ponen igualitos y de repente hacen popó y eso se quita. No tienen que asustarse por eso. ¿Qué cosas hacen los bebés todo el día? Estornudan, hacen ruidos al respirar, casi todo el tiempo tienen hipo y la piel se les descama en las primeras 2 a 3 semanas, casi cambian de piel. Entonces, que esas cosas no les signifiquen miedo a ustedes. Algunos bebitos vomitan frecuentemente. El promedio es de 1 vómito al día y de 3 regurgitaciones por día.
En inglés, el término que se utiliza para los bebitos que tienen esto es happy sphitter, porque echan un poquito de lechita, pero ellos están tranquilos, ni siquiera se dan cuenta que lo hicieron. Es muy diferente eso a un bebito que tenga un reflujo que sea patológico, que lo lleve, por ejemplo, a estar con sensación de acidez intermitente o que lo lleve a tener infecciones de los pulmoncitos. Eso es otra cosa. Pero en general, todos los bebés regurgitan. Los bebés lloran para comunicarse con el mundo y acuérdense lo que les dije hace un ratito. Ellos pueden expresar calor, frío, sueño, pañal sucio, la mano trabada en la manta, dolor de espalda, que no saben qué les pasa. Todo eso puede ser llanto. No necesariamente el llanto implica hambre. Y las niñas durante la primera semana de vida, por las hormonas que tienen de la mamá, pueden tener un pequeño sangrado o un poquito de flujo vaginal blanquecino en la primera semana de vida. ¿Qué cosas se hace en el hospital? Se les pone un antibiótico en los ojitos en cuanto nacen para evitar infecciones oftálmicas. Se les pone vitamina K que les ayuda en la coagulación de la sangre. Se aplica una vacuna que es la de hepatitis B y se realizan las pruebas de tamizaje. Les puse aquí una diapositiva de la Academia Americana de Pediatría, que es un esquema pequeñito de cuáles son las vacunas que debe recibir un bebé durante los primeros años de vida. Pero esto realmente es informativo, esto cada uno de sus pediatras les va a ampliar la información de manera personalizada cuando sus bebés ya hayan nacido. ¿Ok? Y algo que es muy importante para mí, los papás la pasamos fatal al principio muchas veces, es una regla más, espero yo que todos ustedes sean la excepción y que la pasen muy bien. Pero normalmente tenemos muy poco sueño, muy pocas horas de dormir, unos cambios que son muy significativos en el estilo de vida y que ya comenzaron evidentemente en esta pandemia a demostrarnos que sí pueden hacer mella en nuestra parte emocional. Y las mamás pueden tener una entidad que se llama depresión postparto, que hay que detectar a tiempo y que hay que tratar a tiempo. No es normal que una mamá se sienta triste o deprimida todo el tiempo. Puede tener buenos y malos momentos, pero si hay una situación que es anormalmente llamativa, hay que consultarla con sus médicos. Y bueno, eso es todo lo que les voy a decir por el momento. Espero yo que les haya gustado esta plática y quiero que me digan todas sus preguntas y que conversemos un poquito para conocerlos y para saber cuáles son sus inquietudes. Muchas gracias por toda su atención. Hola, doctor. Mire, ya había yo hablado con algunas de las chicas y la principal pregunta que tienen es en cuanto a las rutinas actualmente en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ok. En el hospital lo que se está haciendo es un protocolo de atención que seguramente ustedes ya lo están conociendo, pero es que se toma una prueba cuando, si es cesárea, justo 3 días antes de la fecha programada, y si es parto, de acuerdo a las evaluaciones de sus médicos, de los ginecólogos, se les toma la prueba entre la semana 37 y 38, que es más o menos cuando el ginecólogo estipula que va a ser el nacimiento. Una vez hechas estas pruebas, tanto a la mamá como al papá, ambos pueden estar en sala de partos o en el quirófano en caso de las cesáreas. Los protocolos de atención son los mismos que se han tenido en todas las demás épocas, con la única diferencia de que no hay otras personas que los estén acompañando, se permite solo un acompañante por pareja y que las visitas están restringidas. Fuera de eso, el trato, por ejemplo, en el cunero, con los bebés, pues es el trato que se ha tenido todo el tiempo y se pueden hacer programas tanto de que estén ustedes en habitación conjunta con sus bebés, como programas en los que estén los bebés en el cunero y se los lleve a sus habitaciones en los horarios de visita. Porque también me preguntaban las chicas hay cuando otro grupo de personas que no llegan a hacerse la prueba. Creo que la pregunta va más dirigida para allá. ¿Qué pasa cuando se desencadena el trabajo de parto y no tenemos prueba? Se hace una serie de tamizajes que tienen que ver con unos estudios de sangre y con una evaluación de cómo está el tórax para que decidan si es que es una mamá que tiene riesgo o no tiene riesgo de COVID. Si es que se ve que no hay ningún dato que nos llame la atención, entonces se utiliza el mismo protocolo que les acabo de mencionar. Si es que se considera que hay algún dato,
Entonces se le toma la prueba de COVID y se trata como con unas medidas extra. La habitación, por ejemplo, donde está la mamá, es una habitación especial de aislamiento, pues, y en cuanto sale la prueba y nos dice es negativa, eso se rompe y se va a la habitación normal y ya, todo es normal. Ok, entonces el pediatra es el que tendría que decirles. El ginecólogo. El ginecólogo. El ginecólogo, porque el acercamiento es antes del nacimiento. Y para estar ellas con el bebé, Ajá. Tiene que dejarlo escrito el pediatra. O sea, en condiciones normales, si la mamá va con la prueba que es negativa en los 3 días previos al nacimiento, el bebé se va a ir con mamá normal. O sea, no hay diferencia entre nacer el 2018 o el 2020. Solamente en caso de que haya sospecha de COVID o confirmación de COVID, es cuando el bebé se lleva a un ambiente en el que va a estar aislado de mamá hasta que mamá no tenga posibilidad de contagiarlo. Muchas gracias. Tengo ya aquí varias preguntas que han estado escribiendo en el chat. Estoy viendo el chat. Primera es la de los alimentos. De tamizaje. Las pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje en el hospital hay una prueba que es obligada, que esa es parte de los paquetes que se les da a ustedes y es el tamizaje metabólico. ¿Qué detecta? Esto es un piquetito en el talón que se hace cuando se están por ir de alta y que lo que nos hace es detectar enfermedades que nosotros no podríamos detectar hasta que ya causen daño. Entonces son cosas que se acumulan en el cuerpo y que solamente cuando ya han causado daño nos expresan algún síntoma o algún signo, pero que si nosotros las detectamos en el tamiz metabólico, las podemos resolver antes de que causen daño. El otro tamizaje que se puede realizar es el tamiz auditivo, que es muy recomendable que ustedes les hagan a sus bebés el tamiz auditivo. Yo a todas mis pacientes se las mando, porque no solamente es si el bebé escucha o no escucha, sino si escucha bien, si escucha la voz humana, si escucha ruidos leves a una frecuencia bajita, o si es que hay algún problemita de audición, y también eso se puede resolver desde estimulación auditiva con música hasta, en el caso más extremo, prótesis o aparatos de reemplazo para la audición. Entonces, es una prueba sumamente útil. Otro tamizaje que se hace de rutina es un tamizaje en el cual se le mide la saturación de oxígeno a los bebés, y si hubiera una diferencia muy grande, lo que se llama tamiz cardiológico, se les comunica a ustedes y si es necesario se hace una evaluación cardiológica. Por suerte en la gran mayoría de los casos no lo es. Y el otro tamizaje que no es obligatorio, es opcional y que se hace más en bebés que nacen prematuros antes de las 33 semanas o que tienen antecedentes de enfermedades oculares graves en la familia, como catarata congénita, no catarata de viejito, congénita, o cáncer de ojo, es el tamizaje visual. Muchas gracias. También me preguntan si hay alguna recomendación general respecto a la convivencia con mascotas, doctor. La recomendación respecto a la convivencia con mascotas es que las disfruten mucho. ¿Ok? Realmente el cuidado que tienen que tener con mascotas, especialmente perritos, el 80% de las mordeduras de perros a bebés y a niños son en la cara, y son porque los bebés usualmente, ya lo van a vivir ustedes, están dormidos y de pronto, sin previo aviso, ¡ah!, empiezan a llorar. Si un bebé tiene un perrito aquí y el perro está dormido y el bebé comienza a gritar, el perro por instinto ataca esa región. Entonces el único cuidado importante con los bebés que tienen mascotas es físico, especialmente al área facial. Si está el bebé en la cuna y el perro está en el piso, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Con los gatitos no son muy niñeros. La mayor parte de los gatitos ni se acercan a los bebés. Pero la misma historia. El cuidado es físico respecto a la cara. Muchas gracias. Nos preguntan también si se recomiendan todavía los baños de sol y por cuánto tiempo. ¿Qué pregunta más importante en esta época de pandemia? Porque uno de los problemas del aislamiento y el no salir a espacios abiertos es que no hay un buen metabolismo de vitamina D y eso nos los da el sol. Entonces los baños de sol sí son recomendables
no entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, porque los rayos UV son muy fuertes a esa hora, pero sí en los otros periodos, antes de las 10 o después de las 2 de la tarde, se hacen por unos 10, 15 minutitos, siempre rotando al bebé y que no le dé el sol en la cara, solo en el cuerpo. Y después de eso, ya 1 o 2 veces al día, durante el primer mes de vida especialmente. Muchas gracias. Regresan a las preguntas de las mascotas y preguntan si el perro puede lamer al bebé. Creo que pocas cosas le gustan más a los perros que lamer pies de bebé. Entonces, la respuesta es que sí, siempre y cuando se haga en un entorno controlado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un buen momento es antes de bañar al bebé. Puedes dejar que si el perrito lame al bebé en los pies, lo lama antes de bañarlo y luego ya bañas a tu bebé y todo está bien. Pero siempre con un ambiente controlado y viendo que no se acerquen de más a la carita. Y entonces, en realidad, pues mientras esté el perro limpio y cuidado, no Siempre un tienen hábito. que tener ningún cuidado Exacto. especial. No, ninguno. Estoy viendo una pregunta de si los pelos del perro en el ambiente Exactamente. afectan al bebé. No, los humanos y los perros hemos convivido durante mucho tiempo sin ningún problema. La verdad es que no hay problema. Se pensaba que generaban alergias, mas realmente no sucede así, pues es una susceptibilidad que ya es intrínseca de cada persona. O sea, el que va a ser alérgico a un perro, el pelo del perro, lo va a hacer no por la exposición en el periodo neonatal, sino lo hubiera sido en cualquier momento. Gracias, Y es doctor. muy infrecuente. Hay otra pregunta, dice, ahora en tiempos de COVID, ¿cuáles son las recomendaciones para familiares que visitan o para sacar a los bebés a la calle? Ok, para esta pregunta es difícil porque realmente sí lo recomendable ahorita es que no haya mucha gente, que si se hacen visitas se traten de hacer en espacios abiertos y no cerrados y que se hagan con las medidas de protección como uso de máscaras faciales, muy buen lavado de manos, yo creo que ese es el punto principal y no besitos, especialmente no besitos en la cara. Yo sé que los abuelos y los tíos quieren besar a los bebés, pero es muy importante ahorita cuidar eso, especialmente el primer de vida. Hay 2 grupos de riesgo en pediatría con COVID. Uno de ellos son los niños que tienen enfermedades severas, cáncer, enfermedades del corazón, autoinmunes y demás. Y el otro grupo son los menores de un mes. Entonces la verdad es que tiene que haber contacto porque la familia es muy importante, pero sí tiene que ser un contacto que no es el habitual. De Y en, sacarlos a la calle, que es la segunda parte de la pregunta, durante el primer mes de vida solo al médico. Ya a partir del segundo mes de vida hay un poquito más de laxitud al respecto. y en cuanto a estarlos cargando por gentes que no son sus papás, Mejor no hacerlo. O sea, la verdad es que la probabilidad es bajita, pero aún siendo bajita, es un boleto de lotería que yo no me quisiera sacar. O sea, el problema es que ante la duda es mejor tomar la precaución. muchas gracias. Preguntan también si se le puede dar agua al bebé entre tomas, si despierta con sed y aún no es hora de su comida. No, los primeros 6 meses de vida no está recomendado darle algo que no sea leche. Algunas veces cuando los bebitos tienen hipo, muchas abuelas especialmente les dicen, dale media onza de té de manzanilla. Técnicamente no es adecuado, pero tampoco es una idea que me moleste de más. Pero más allá de que sea un evento extremadamente esporádico y nada más por darle gusto a la abuela que al bebé, realmente no es buena idea darles algo que no sea lechita en los primeros 6 meses de vida. Y Es también, mejor tratar de entretenerlo y revisar lo que les dije respecto a que los bebitos, el llanto no significa hambre en la mayor parte de los casos. y también pueden ser un poco flexibles con el horario de comida, ¿verdad? Totalmente. Sí, eso sí puede ser flexible. Entonces, de esto no hay que darle agüita, pues. Nos preguntan, por ejemplo, si se recomienda despertar al bebé
a la hora de darle de comer? Hay que seguirles el ritmo un poquito a los bebés. Solamente en caso de que haya pasado mucho tiempo, y me refiero a que, por ejemplo, un bebé que lleve, si es de término y tiene buen peso, si lleva más de 5 horas y no despierta para comer, lo puedes ir descubriendo gentilmente, como para cambiarle el pañal y empezar a tocarlo un poquito, y eso siempre los despierta y comen bien. Pero si no han pasado más de 5 horas y es un bebé que tiene buen peso y está de término, hay que dejar que los bebés nos guíen el paso. Y lo que yo sí he observado ahorita que usted comenta esto, doctor, es que a veces cuando están muy tapados, empiezan como a dormir periodos más largos. Tanto Entonces, así el maluz que muchas veces las mamás que nos reportan que los bebitos duermen, o sea, comen, succionan 2 veces y se vuelven a quedar dormidos, les recomendamos que los encueren un poquito y que los empiecen a alimentar así, encueraditos. Un poquito de frío, como decía Almaluz, les ayuda a estar un poquito más reactivos, succionan mejor, no se acurrucan y no están como arrullándose solitos y comen mejor. Y luego pasan más tiempo entre tomas. Entonces es buena medida. sí, y también yo he visto que allí en el hospital a veces ponen el cuarto muy caliente cuando hace frío y Sí, luego nos ha y luego tocado los bebés que, están bueno, ahorita no adormecidos. estamos yendo a dar consultoría de lactancia allá al hospital por todas las restricciones, pero a veces decían, es que no lo puedo despertar para comer y estaba el cuarto a 25, 26 grados. Entonces, que ni tan tapados, ni yo diría no arriba de 22 grados del cuarto. Me parece una buena temperatura, 22. Está perfecto. Se están preguntando también que me sugieren el uso de pañales de tela y entre los beneficios le indican ayudar a la postura natural de su cadera y piernas. ¿A partir de qué semana se recomiendan los pañales de tela? Voy a responderte. Yo recuerdo que a mí me criaron con pañales de tela desde el primer día y no hay restricción alguna. Puede ser desde el nacimiento. Realmente no ayuda a la postura. O sea, no hay una intervención del pañal de tela en la postura de la caderita de los bebés. Eso es como un mito. Pero sí, pero lo que sí es una decisión ecológicamente muy importante. Es una friega para los papás, pero es una decisión muy loable. Entonces, si ustedes deciden utilizar pañales de tela, para hacer el cuento corto, se pueden ir del hospital con el pañal de tela. No hay una restricción de edad. Y por ejemplo, lo que si yo le comento, los pañales como el hipopipo, sí se recomiendan después de las 3 o 4 semanas porque se ajustan, pero no se ajustan tanto como para el recién Claro, nacido. los pañales que tienen recomendación según fabricante, Ajá. sí hay que tomar la consideración como los popipo que estás diciendo. Pero eso, lo bueno es que el mismo fabricante en las cajas nos da la recomendación del tiempo de uso, pero es por lo que dices, es porque no se ajusta, no Ajá. es porque, o sea, no es por el No tamaño. puedan usarlo. No, sí, porque se va a batir en todo. O sea, va a perder su utilidad como pañal, pero no es porque le lastime la caderita o porque le ayude en la caderita. Gracias. Nos preguntan también, se me había pasado esta pregunta, que si hay algún tipo de biberón que usted recomiende para cuando se tiene que usar biberón. Uy, qué buena pregunta. Los bebés son un foco de marketing muy importante y muchas empresas aprovechan que saben que los papás vamos a pagar lo que sea necesario porque nuestros bebés estén bien. Entonces, a veces nos venden cosas muy elaboradas. Mi consejo en general es que ustedes no se dejen ganar por el marketing. Que los bebitos lo único que necesitan es amor de sus papás y pañales. Realmente es muy poquito lo que necesitan. Entonces, con ese punto de los biberones, mi primer consejo es que le compren un biberón en el supermercado o en la farmacia más cercana, el más barato que consigan, porque hay muchos biberones que sea anticólico, que el sello de la tapa, que la forma del chupón, pero realmente no sabemos cómo se va a acoplar el bebé a eso. No hay un biberón en general que tenga superioridad demostrada por estudios respecto a otros. Cada una de las marcas les va a jurar que hay 50 estudios que demuestran que es la mejor,
pero eso es marketing, eso no es medicina. Entonces, usen un biberón lo más simple posible al principio, y solo en caso de que en las revisiones su pediatra vea que hay un mal acople en la lactancia o algo, les va a decir, ¿sabes qué? Para tu bebé es mejor que utilicemos uno de boca ancha como los Avent, o para tu bebé es uno mejor con el chupón más largo, como pues hay muchas marcas, pero realmente más que una marca en especial, mi recomendación es no caigan ni en los biberones ni en las 1000 cosas que les van a intentar vender, no es necesario. Gracias, doctor. Sí, también a veces tienen algún extractor, entonces la recomendación si tienen el extractor sería pues los de la misma marca para que se Con su acoplen. marca, ¿no? Que hagan match con la marca del extractor. Preguntan también si existen almohadas como forma de triángulo, no, que existen almohadas con forma de triángulo para evitar reflujo. ¿Son recomendables? En los bebés no se recomienda utilizar almohadas. El colchón como tal, que es como en cuña, eso está bien. O si tienen un colchón normal, abajo del colchón le ponen 2 toallas enrolladas y con eso van a ver que queda un poquito inclinado. Son buenas iniciativas en bebés que tienen reflujo o para tomar la precaución tal vez al principio, pero no son indispensables. Son buenos, pero no las almohadas, o sea, el bebé no tiene que usar una almohada como tal, tiene que ser todo el cuerpo estar en una superficie que esté derechita. Gracias. Nos preguntan también sobre la disquesia. Si puede usted hacer algún comentario más. La disquesia del lactante es un tema muy importante. Es una debilidad muscular en los músculos del abdomen y eso se une a una falla de coordinación del intestino. Son bebitos que pujan, pujan, pujan y a veces se toman entre 10 y 20 minutos pujando antes de poder evacuar. Por lo tanto, pues es mucho esfuerzo y se ponen rojitos y muchas veces se puede pensar que están estreñidos cuando eso es muy poco frecuente. El periodo habitual de disquesia del lactante son los primeros 4 meses de vida. Después del 4.º mes de vida es muy poco frecuente que un bebé tenga disquesia. Gracias. Nos preguntan también qué se recomienda o alguna de las alumnas le han recomendado beber probióticos antes de iniciar la lactancia para una buena salud del seno. Y si esto es real, ¿cuál le recomienda a usted? No, realmente si tienes una alimentación balanceada y no has tenido problemas en el pecho, no es necesario el uso de probióticos. Y hay una cosa que es muy importante y es cómo es el hábito normal en las mamás. Si los hábitos de alimentación son normales y adecuados, no hay necesidad de utilizar probióticos. No hay demostración de que esto modifique el contenido de la leche, ni que vaya a cuidarte el seno. Si Y que utilizas muchas veces probióticos, también, te podría recomendar que utilices cosas naturales. Un buen yogurt, más que suficiente. No necesitas un producto médico al respecto. y tener en cuenta, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada, ¿no? De que no sea nada más otra vez publicidad y que son cosas que en realidad ni siquiera tienen lo que contienen. Eso es muy Preguntan importante. también Les digo, la sobre, verdad es que los bebés son un foco de marketing muy importante y a mí me gustaría que ustedes tengan muy en cuenta que los bebés necesitan muy poquito. O sea, nosotros, todos los adultos, hemos sido criados en unas condiciones muy diferentes y aquí estamos. No pasa nada. preguntan también sobre el uso del chupón, doctor. ¿Es recomendable? ¿En qué tiempo se puede dar? ¿Y cuánto tiempo hasta qué edad se podría dar el chupón? ¿Ok? El uso del chupón, especialmente cuando la lactancia se está estableciendo, es mejor esperar. Si se decide utilizar chupón, es mejor que sea entre la 3.ª y 4.ª semana el inicio. Antes de eso, todavía el acoplamiento entre el seno y el bebé están empezando y en ese tiempo es mejor evitarlo. Hay 2 momentos de retirar el chupón. Uno a los 6 meses y el otro entre los 2 y 4 años. Entonces, si podemos hacer el retiro a los 6 meses, está buenísimo. Si no lo logramos, el 98% de los bebitos lo dejan a los 2 años.
¿Ok? Ahora, una cosa importante al respecto es, usar un chupón tiene que ser una cosa que nosotros hagamos en ciertos momentos. Hay que balancear un poquito, no hay que ponerlo todo el tiempo. O sea, si el bebé llora y le ponemos un chupón en la boca, a él le va a llegar un mensaje muy incorrecto de que todo se calma con un chupón en la boca. Y no tiene que ser así, tiene que ser a veces lo dejo llorar, a veces le pongo el chupón. Hay que empezar a conocer a nuestros bebitos. Sí, porque otro punto importante con esto del chupón es si se usa, como usted bien dice, usarlo en una forma ocasional, no todo el tiempo, porque puede traer Exacto. deformidades en la arcada dental y después va a salir, y también hasta problemas de lenguaje y de pronunciación. Entonces, el corregir todas estas cosas puede salir mucho más caro que Sí, no, no tener hay que una usarlo todo el dinámica tiempo. con el Es, bebé, ¿sí? es muy importante el uso muy racional del chupón, que no sea todo el tiempo lo pongo. Preguntan también que han recomendado utilizar un humidificador en las noches para que el bebé respire mejor. En las épocas de frío es algo válido, porque los bebitos se congestionan mucho por resequedad del ambiente y por frío del ambiente. Entonces, a veces en las noches se puede humedecer un poquito el ambiente, o a veces yo les digo que lo que hagan es, si van a bañar al bebé de noche, encender la regadera mientras llena la tina del bebé, el vapor de agua que salga va a humedecer el ambiente y nada más cerrar esa habitación y ahí ya hacer todo el proceso del cambio y de dormir con el bebé. Con esa humedad es suficiente. Gracias. Preguntan también que si realmente no es mejor dormir de lado al bebé para evitar que se ahogue con el reflujo. Con los bebitos, la evidencia actual es que la mejor posición para dormir es boca arriba. Pero eso implica varias cosas. Puede dormir boca arriba y tener solamente la cabecita de lado, tener la boca arriba o al otro lado. Lo importante es que no duerman boca abajo. Pero sí, sí Y pueden poner la básicamente, cabecita a un lado. ajá, cuando la mamá está durmiendo, ¿verdad? Porque en el día lo pueden estar variando de posición para que Exacto. O también no sea, esté. de hecho, es necesario hacerlo porque si no, la cabeza queda aplanada de atrás y abombada a los lados. Entonces, a veces es mejor irle variando la posición para que la cabecita tenga mejor moldeamiento. Y tenemos otra pregunta, ¿hasta qué edad es recomendado retirar el pecho? Eso es muy variable. Mira, la verdad es que les diría que mientras más tiempo se pueda mantener la lactancia, especialmente los primeros 6 meses de vida, que sea lactancia exclusiva, es una joya. Si se puede mantener durante el primer año de vida, increíble. Más allá del primer año de vida, pues sí, sí, sí es sostenible y si va bien con las actividades de mamá y el bebé está acoplado, se puede mantener o ese que sea el momento más o menos clave de retiro. Y también que recuerden todas las que nos están oyendo que pueden tener varias asesorías de lactancia con nosotros en diferentes tiempos, no solamente terminan el curso, ya terminaron. Hay chicas que nos hablan a los 2 o 3 meses para iniciar su banco de leche, o ya después cuando están empezando los bebés a tomar otro tipo de alimentos para ir acoplándose un poquito con la lactancia, o cuando ya quieren dejar el pecho, también podemos dar asesorías para hacer un destete paulatino que sea más cómodo para el bebé y para la mamá. Exacto. Y estoy viendo aquí, Alma Luz, un par de preguntas. Una que decía si hay algún alimento que definitivamente se deba restringir o que se deba disminuir el consumo durante la lactancia. Creo que esto tiene mucho que ver con las restricciones que se dan de lácteos, de pescado y de grasas. Y la respuesta hoy, 2020, es no. Hoy se recomienda que la mamá coma bien, que tenga solamente cuidado con los alimentos que habitualmente le caen pesados, pero que no haga una restricción por la lactancia. Solamente grupos altos en cafeína, no creo que alguien se tome más de 4 tazas de café al día. Fuera de eso, creo que todo lo demás está bien. Y que observen a su bebé, porque yo sí he visto, por ejemplo, algunas chicas que toman café y el bebé se les pone muy irritable. Entonces, es algo de ir viendo, ser un poquito
pues como más observador, pero tiene usted razón, en la mayoría de los casos pueden tener una alimentación bastante variada y bastante parecida a lo que comen siempre. Tal Ujú. vez las primeras semanas, por ejemplo, después de una cesárea, pues iban a necesitar una dieta un poquito Eso, o más sea, lo que balanceada. les caiga pesado a ustedes, eso, pero eso es, o sea, no es porque le vaya a caer mal al bebé, sino por lo que dice Almaluz. Si estamos con una herida quirúrgica y nos distendemos, eso va a ser ultra doloroso. Pues no sé, acá está otro más. Dice, a las madres les puede dar ictericia. No, no debería, no debería. O sea, si le da ictericia a una mamá, puede ser una señal de que haya o una infección o que haya anemia. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso o que haya un problema en el hígado. Pero en condiciones habituales, o sea, si una mamá tiene ictericia, tiene que revisarla a un médico. Ok, no sé si tuviéramos alguna pregunta más, creo que ya respondió el doctor todas las preguntas del chat. Pues creo que ya no tenemos preguntas. Perfecto. Para mí, pues es un placer siempre. Déjeme prendo aunque Gracias. sea para despedirme. Para mí es un placer siempre tenerlo con nosotros, doctor. Y pues yo creo que Gracias. ya como estamos, como esta nueva normalidad, creo que llegó para quedarse. Pues espero que nos estemos viendo cada 2, 3 meses aquí. Así es, Muchísimas claro que gracias. sí, con mucho gusto. Fue un Muchas placer. gracias a Hasta todos por su luego. asistencia. Yo Muchas gracias voy por la a invitación a tener ustedes, hermanos. el link de la plática disponible para quien quiera volverla a ver o quien no se pudo conectar. Pero muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que el doctor José Núñez del Prado es pediatra neonatólogo del Hospital Ángeles del Pedregal y está para servirles. Y decía también usted que está teniendo consultas virtuales Sí, prenatales, ¿verdad? Quien tenga ya sí, alguna duda claro que sí, específica puede contactarlo. con mucho gusto. Nada más en Con el mucho gusto, conmutador claro que sí. pedirían con usted, doctor, o les deja Pueden algún hacerlo teléfono. así o, bueno, ahora mismo les dejo aquí los teléfonos del consultorio para que puedan ustedes contactarlos cuando quieran. No hay ningún problema, con todo el gusto. Para que se queden grabadas con la charla. Sí, y les voy a, sí, claro, con mucho gusto y también a través de redes, si quieren, si les es más amigable en redes sociales, en Instagram o Twitter, pueden buscarlo así, tal cual, como DR de doctor José Núñez del Prado, y ahí están las páginas en redes sociales para servirlas. Pues muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes, gracias Almaluz, gracias a todas por su participación. Espero que hayan quedado claros algunos puntos y haber generado más dudas. Eso es lo que más me interesa. Cuídense, que Gracias. tengan linda tarde y muchas felicidades a todas y a todos. Igualmente. Bye, hasta luego.